saludo tengan todos. Bienvenidos al Caldero con Andy. Primeramente, por favor, un poco de cautela, cuidado, porque lo que están a punto de escuchar es un audio real de un exorcismo y no es apto para sensibles. Mucho cuidado. Oh Madonna, oggi è la festa tua del Santo Rosario. A me piacerebbe che questo Belzebù, no? Ci facesse un po' di catechesi sul Santo Rosario. Allora ti chiedo, Madonna, ne ha già dette oggi di cose di catechesi, ma oggi è una festa particolare. Ti chiedo se per un po' di minuti o per tanti minuti lui sia obbligato da te a parlare del Santo Rosario. E dunque, con il permesso di Maria, per ordine del cielo, io ti ordino di parlarci del Santo Rosario e della sua potenza contro di te. Nel nome di Dio ti ordino di parlare. Parla bene, in un bel italiano, e dici cose belle e tante cose. Parla. In italiano bello. Quella corona mi distrugge. Parla meglio, un bel italiano. Sei capace. Avanti. Ogni Ave Maria mi scoppia il cervello. Avanti, continua, senza che debba dirtelo in continuazione. La Madonna vuole che tu ci dica la potenza del Santo Rosario contro di te. È una preghiera semplice che non tutti fanno, ma chi la fa si unisce alla vita di Cristo e di Maria. E a me mi scoppia il cervello sentire quella cantilena. Non lo sopporto. Anche chi lo tiene in mano senza pregare mi dà fastidio. Non lo sopporto. Ma lei ama questa preghiera. Avanti. E chi lo prega in famiglia ha una protezione particolare da lei. Io non posso entrare in quella casa. Non mi è stato dato il permesso. Perché la potenza del Santo Rosario in famiglia mi schiaccia. Buenas, saludos a todos. Pues sí, lo que acaban de escuchar es real, es un extracto de un exorcismo
muy fuerte y pues por eso es evidente que les hice una mención sobre el cuidado que tenían que tener al escucharlo. Para analizar el audio, para que nos regale un poco más de información, tengo a Julio Segura con nosotros nuevamente. Julio, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Mira, yo cada vez que hablo del audio tengo un remolino de emociones y sensaciones porque lo que se escucha pues es bastante fuerte. La voz, la burla que el demonio expresa como tal es muy fuerte. Y surgen un montón de dudas que me gustaría que nos ayudaran con esto. Si bien es cierto, yo conozco el tema de que no se puede hablar con el espíritu, con un demonio, ¿verdad? Pero no sé por qué lo habrán hecho, porque se dan la tarea de conocer ese tipo de cosas, pero me imagino que por lo menos para darse un poquito más de mención en cuanto a lo importante del rosario, de hacerlo y demás. Y ese es como el primer tema que quiero abarcar, Julio. ¿Por qué es tan importante o por qué odian tanto al rosario? Okay. Vamos a dar un pasito atrás primero, especialmente para la gente que tal vez nunca ha visto este tema o que tal vez no lo conoce mucho. Y tal vez podemos mencionar cuando uno oye estos audios o cuando uno ve un exorcismo, uno lo primero que nota es el odio que hay en la voz, en la energía del ser que se manifiesta ahí. Y aquí es muy importante que la gente entienda que esos son los demonios, los seres malignos que tratan de hacerle daño a la humanidad. Existe ahora como una corriente donde se trata de a veces romantizar el tema. Incluso hay gente que cree que es muy vacilón jugar con estas cosas o que me hace muy dark, ¿verdad? Entonces a veces ve uno ese tipo de actitud. Y pues bueno, a veces se lleva a la gente un buen susto, ¿verdad? Hace poco pude presenciar un caso por Zoom de una muchachita francesa que ella es tatuadora, le gustaba como el asunto dark y con el novio había hecho un pacto, le gustaba jugar la ouija, le gustaba todo este tema, ¿verdad? De lo oculto. Y curiosamente, la forma en que a ella se le manifestó el espíritu no fue inmediatamente después de este tipo de cosas, sino que ella empezó a tener un dolor en la espalda que le molestaba, y como a ella le gusta siempre visitar el tipo de cosas alternativas, decidió ir donde una maestra de Reiki. Y mientras esta maestra de Reiki le estaba tratando de nivelar su energía o lo que sea, cuando estaba poniéndole las manos encima de este punto se manifestó el demonio, exactamente se oye como el de este video. Lo cual es muy curioso porque en muchos casos se oye así con esa voz, una voz carrasposa, una voz como llena de odio, una voz que asusta, ¿verdad? A veces tienen otra voz, no siempre esta, pero ese tipo de voz que vimos en ese audio parece suceder muchísimo. Vamos a ver, con respecto a esta chica o con respecto a todas las posesiones, después de que se da la entrada de un demonio, ¿verdad? Y hay que hacer un énfasis en esto, ¿verdad? Que no es que yo le voy a decir pase, porque en algunos casos, como habla el padre Fortea, no es que usted lo invita a entrar, sino que a veces él elige. Eso fue en algún momento lo que leí el padre Fortea. Y él también hace énfasis a que cuando el demonio va a poseer un cuerpo, se lleva a un proceso, va en un proceso. ¿Puedes hablarnos de ese proceso como tal? Correcto, entonces habíamos hablado en el programa anterior que la posesión no sucede, es la más rara de los fenómenos, ¿verdad? Muchas veces uno está pasando por alguna lucha espiritual y algo así, a veces uno cree que tal vez ocupa un exorcismo para estar mejor, ¿verdad? Pero un exorcismo se hace con una persona que tiene posesión. Y el fenómeno de la posesión es el más raro, pero a veces lleva un proceso, ¿verdad? Uno empieza, por ejemplo, con abrir una puerta de algo. Esa puerta que uno puede abrir puede ser de muchos tipos. No necesariamente es algo oculto. Pero lo oculto es tal vez lo que abre puertas más fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué violan el primer mandamiento? El primer mandamiento está puesto precisamente
ahí por una razón de primero, ¿verdad? Que es, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando uno empieza a jugar con lo oculto, de cierta forma le está dando la espalda a Dios y podría uno estar abriendo ciertas puertas que me ponen a mí vulnerable, que no quiere decir que a mí me va a pasar una posesión al momento que lo haga, pero me empiezan a dar vulnerabilidades, me empiezan a pasar cosas y dependiendo de cómo estoy yo también como persona, pues así es el efecto que va a tener en mí. Por supuesto, como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Entran a jugar sugestiones, entran a jugar problemas psicológicos, demás, pero definitivamente es una vulnerabilidad que uno abre. Es como si lo pudiéramos comparar o hablar, imaginemos que Dios nos hace a nosotros con un aura muy bonita, que nos protege de muchas cosas espirituales exteriores, pero que yo empiezo a veces a hacer cositas que debilitan esa aura, o cosas o acciones que debilitan esa aura, ¿verdad? Que, como les decía, no necesariamente solo lo oculto, pueden ser otras cosas. Sí, hay malos ¿verdad? pensamientos. Por ejemplo, ira, ¿verdad? Yo le voy dando cabida a la ira y no le pongo ese freno a la ira, empiezo a hacer cosas, a desquitarme, a tener venganza, a pegar a esto. Eventualmente puede abrir mi aura de forma que entonces ese tipo, por llamarlo así, de espíritu con esa vibración, empieza a influir en mí cada vez más fuerte. Y entonces yo termino haciendo cosas que yo dije, ¿en qué momento me volví así? Y bueno, asumo, y es casi real, que me imagino que los demonios andan viendo a ver quién es esa persona que abre esa aura o la grieta y Correcto. para aprovecharse de eso. Correcto, ellos son oportunistas, ¿verdad? Y ellos saben, es que esto es tan misterioso, ¿verdad? Y tan fascinante, que ellos saben que cada ser humano está protegido por Dios. ¿Por qué tanto odio? Eh, para cerrar este tema, ¿verdad? Cada ser humano está protegido por Dios y ellos saben que a menos que el libre albedrío de esa persona se abra a ellos usualmente no pueden hacer nada. O que otro ser humano haya hecho algo para romper ese libre albedrío, ¿verdad? Estamos hablando de hechizos, maleficios y demás. ¿Por qué tanto odio al ser humano? Entonces ahora hablábamos que hay muchas escuelas de pensamiento, hay gente que incluso ha tratado de romantizar y decir, no, mira que Lucifer en realidad era el bueno de la película y fue el cristianismo que lo volvió malo y demás, ¿verdad? Y tienen pues toda una filosofía y siempre se respeta lo que una persona quiere creer, porque al final yo no lo puedo obligar a usted a creer lo que yo creo, no puedo obligar a nadie a creer lo que yo creo, pero uno va viendo evidencias en la vida, uno va viendo cosas en la vida, es decir, yo puedo pensar un montón de cosas sobre algo, ¿verdad? Yo podría decir, mira, la gravedad no existe. No entendemos cómo es la gravedad, no entendemos por qué sucede, pero al final yo agarro esto, los dejo, los suelto y se me va a caer. Gracias. Entonces, yo puedo teorizar todo lo que yo quiera sobre los demonios, pero al final, cuando usted ve una posesión, hay algo que a usted no le queda duda, nos odian con absolutamente toda su energía. Y no son seres buenos, no están tratando de hacerle el bien a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya ve eso, usted, por lo menos esa parte le queda clara. Nos odian porque somos una creación a imagen, a semejanza de Dios, perdón. Entonces, Ese tema, perdón, sí. me pone muy nerviosa por mi experiencia y por ciertas cositas que he vivido. Me pone muy nerviosa y ese audio de verdad que definitivamente cala mucho. Sí, y no, yo creo que para muchos, vea, cada vez que hablo del audio, es muy fuerte porque yo escuché eso. Entonces, sí sé que es real, ¿verdad? Es demasiado intenso y perdón. Ahora sí, retomando, nos odian por ser creación divina, imagen y semejanza de Dios. Sí, se dice que hay tres razones principales por las que más nos odian, tres razones principales. Una es que precisamente la que vos decís, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que de alguna forma fuimos el epítome, la cima de la creación, de toda la creación de Dios. Y toda la creación de Dios, si uno la admira, si la ve de cerca, es increíble, ¿verdad? Es decir, hasta el insecto más pequeño,
Si usted analiza cómo sobrevive, cómo piensa, cómo actúa, si usted ve cosas sobre un microscopio, es increíble todo, ¿verdad? Es realmente sorprendente. Y pues el ser humano, con las capacidades que Dios le dio para hacer el bien, para crear, entonces se podría decir que fuimos hechos a imagen y semejanza para hacer el bien. Pero en algún momento algo pasó que nos desviamos. Entonces esa definitivamente es una de ellas. La segunda se dice que el ser humano, a pesar de que estamos en un estado caído, por así decirlo, tenemos la capacidad de podernos arrepentir y de tener salvación. Y de ser perdonados. El demonio son seres que nunca pisaron esta tierra, fueron seres espirituales, mucho más inteligentes que nosotros, que tuvieron en algún momento una visión y un conocimiento de Dios muy superior a nuestro conocimiento limitado. Eso hace que cuando ellos se rebelaran contra Dios, el pecado que cometieron es puramente intelectual, puramente de su propio ego, de su propio orgullo, y no tiene vuelta atrás. Mientras que al ser humano se le da esa oportunidad. De caer, pecar, levantarse, ser perdonado. Exactamente. Entonces esa misericordia de Dios que nosotros tenemos, el demonio no lo tiene y él sabe que lo tiene perdido, y de ahí sale ese odio tan grande, ¿verdad? Número 3, ellos vieron parte del plan que tenía Dios para con el ser humano. Y ese plan que tiene Dios para con el ser humano también hacen que odien a la humanidad por esa preferencia, por así decirlo, que tenemos de parte de Él. Así que son 3 razones por las que ellos no nos soportan y le recordamos a Dios de cierta forma, ¿verdad? O sea, es que imagínate que muchas religiones no creen que Jesús sea Dios, ¿verdad? Muchas creen que fue un profeta, que fue un iluminado, que esto, que lo otro, pero cuando uno realmente estudia el tema y uno se da cuenta que Dios tuvo tanto amor para el ser humano, que quiso convertirse en un ser humano, vivir aquí contra nosotros, me dice cuánto odio también le genera esto, ¿verdad?, al demonio. Entonces son muchas razones por las que ellos nos tienen ese odio tan increíble. Y vea lo que estábamos hablando, de lo que dices de que suelen pintar súper romántico el tema de los demonios. Para muestra, un botón, toda esta serie de series que han tirado, por ejemplo, Lucifer. Sí. Lucifer, o sea, no hay chica que diga, es un hombre guapísimo. Ajá. Entonces le quitan la amenaza también. Por supuesto. Okay, no lo percibe ya como mi enemigo, o sea, no es mi enemigo. Y lo presentan el ser más guapo y súper sexy y toda la cosa. Pero sí hay que tener un poquito de cautela, pero sí, la gente a medida que avanza y series y programas lo han mostrado un poco guapo, es perfecto, pues recordando... Incluso ayuda al ser humano, ¿verdad? En la serie. Sí, y se enamora y toda la cosa, ¿verdad? O sea, ya es un tema más... Y al final termina uno como, ay, tan lindo Lucifer. Ay, sí, tan lindo los demonios. ¿Por qué los tratan tan feo ahí en la iglesia, verdad? Sí, pero porque los odian tanto si son seres maravillosos. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Que una cosa es lo que uno ve, puede ver en teorías, o puede ver ahí en series o en la ficción, y otra cosa muy diferente es la realidad. Y es la realidad, exactamente. Aquí muchas personas probablemente estén interesadas en el tema porque tal vez algo les ha pasado, ¿verdad? Algo les ha pasado, o por lo menos algo han oído. Y es bueno que nosotros como seres humanos busquemos esa educación, pero cuestionarnos, ¿verdad? ¿Será esto la verdad? ¿Nos estamos dirigiendo por el camino que es? Y bueno, pues aquí yo quisiera hacer una pausa también y preguntarle a Andy algo, porque tal vez muchos que te conocen no saben, que tú tuviste una experiencia, tú pudiste ver a una persona posesa. Sí, oh por Dios. ¿Tú nos contarías cómo fue? Por esto es muy complicado para mí hablar, porque lo que viví sí fue muy fuerte y no fue una película o un audio o un video, entonces eso caló, o sea, me marcó muchísimo y a partir de ese momento tengo mucho respeto y mucho recelo con demonios y este tipo de cosas.
escuchar a una persona tirada en una cama hablando con una voz que no es la de ella, los rasgos totalmente cambiaron, o sea, como se modificaron, como que se engrosaron ciertas facciones. Y o sea, no estoy diciendo que lo vi en una película, o sea, yo lo viví tal cual. Y vieras que cuando se siente, está uno en un exorcismo o está viendo lo que sea, la vibración del lugar cambia, la energía cambia, lo que vemos de la vida cambia totalmente. La fuerza de la persona, que es multiplicada por 10, no es tampoco, no fue así tan exagerado como lo pintan en las películas, pero sí fueron cosas que marcaron mi vida con respecto al cambio de voz, lo que decía y las cosas que me dijo, porque sí se agarra mucho de las debilidades o los pecados de cada persona. Yo para aquel tiempo tenía como 12 años, pues tampoco no cargaba muchos pecados, pero sí tenía muchas debilidades y usó eso contra mí. 12 años viviendo esa parte de mi vida y una posesión de una persona pues, que conocía. Fue muy fuerte y muy traumático el hecho de tocar desesperadamente a la medianoche todas las iglesias y que nos cerraran la puerta. Recuerdo claramente que los únicos que que accedieron a ir fueron los mormones. Nosotros no éramos practicantes, ni mucho menos, pero ellos sí nos tendieron la mano y ellos fueron a acudir. Pero la iglesia, o sea, todo el mundo nos cerró la puerta evangélica, cristiana, o sea, todas, solo los mormones fueron y nos apoyaron, pero sí fue muy traumático ver a una persona cómo cambia por este odio de un demonio, o sea, la odiaba, o sea, la querían destruir y la querían matar. Gracias a Dios se logró pues sacar a la persona, el demonio, hacer un exorcismo como tal, pero verdaderamente es muy fuerte, muy fuerte. Yo sé que al igual que yo, muchas personas han tenido una experiencia, o sea, que nadie les puede decir mentira, no existe, porque lo vivieron como tal, no fue una película que lo vi, y eso cala en la vida de cada persona, pero de una manera increíble. El poder que tienen, o sea, pudo haberla matado en 2 segundos, y lo que hizo en la vida de ella fue algo catastrófico. O sea, tener una persona o una entidad dentro de uno, es algo increíble. ¿Cuál es la vulnerabilidad o la forma en que esta entidad tuvo ese derecho sobre esta persona? Mira, esta persona estuvo practicando, leyendo libros satánicos. Ahí le abrió la puerta, se bautizó se bautizó por la iglesia. O sea, la iglesia luciferina no era tanto, sino era como mucho satanismo, ¿verdad? Porque yo tuve pues no sé, la chispita de ver el libro como tal, y no eran luciferinos, eran satánicos, porque sí se veían sacrificios. En la hora del bautizo tenía que ser un sacrificio bañada con sangre, y ciertas cosas que no son así como muy... Sí, entonces estamos hablando de un ritual ya mayor, ¿verdad? Sí, ella le abre la puerta, claro, le dice entre, pues... Pues este es un ejemplo muy claro de libre albedrío, que vos misma viste. Entonces, la intención con la que hace uno las cosas abre mucho, ¿verdad? El tipo también de entidad que toma posesión de una persona. Y esta persona no tenía, pues, en cuenta la gravedad del asunto, ¿verdad? No tenía absolutamente, o sea, no sabía qué podía pasar, no sabía consecuencias. Ya le hablaron y le pintaron bonito, que el otro lado la estaban esperando, etcétera, pero no le hablaron nunca de consecuencias. Claro, por supuesto. O sea, entonces ella hace todo esto sin saber qué tipo de consecuencias puede atraer a su vida o qué tipo de situaciones puede abrir paso, ¿verdad? Recuerdo muy bien, y eso es algo que yo investigué ya después, que antes de esa persona ser posesa, habían ciertos fenómenos en la casa. Se escuchaban voces, hubieron muchas manifestaciones. No era solo ella la única persona que los percibía, pues tengo una breve recuerdo de que muchas personas estaban ahí. Empezó así, manifestándose, las puertas se abrían. No quiero decir que si en la casa de X persona hay fenómenos como tales, que ya va a ser posesa, ni mucho menos, pero sí es primero la manifestación,
después la opresión, que es donde el individuo se comienza a enfermar o emocionalmente a quebrantar, súper débil, pierde energía, pierde fuerza y comienza a escuchar voces, como más o menos como algún tipo de patología psicológica, es muy similar, pero una persona sana a entrar en este proceso. Y el tercero es la opresión, no, la segunda es la opresión. Obsesión a veces, y obsesión, opresión, a veces vejación. Vejación. Y de último sucede ya la posesión, ¿verdad? El proceso de la vejación, ¿qué son los síntomas? O sea, ¿qué se puede ver? La vejación es cuando, bueno, primero antes de entrar a la vejación, quiero aclarar algo que los que hemos estado enfrente de una posesión nos damos cuenta. Y tal vez algunas personas lo sintieron oyendo el audio. Y es, usted pudo sentir, y esta no es una oscuridad de luz, es la oscuridad espiritual que se le siente a estos seres. ¿Usted se acuerda la oscuridad opresiva que se siente de ellos? Es demasiado impresionante. O sea, es donde uno nota, aunque ustedes no tengan dones de ningún tipo, se siente la oscuridad espiritual de ellos. Y los que hemos vivido algún fenómeno como tal, como bueno, vos o como yo, que yo estaba en un exorcismo, al escuchar el video se siente más profundo, o sea, claro. Es más profundo, no solo el miedo, o sea, es la fuerza que denota este ser oscuro. Sí, la descripción es una oscuridad espiritual, es muy difícil de explicar porque es que se siente, o sea, ¿verdad? Se siente. Ya, como te lo dije, yo entré ahí y hasta el ambiente cambió. O sea, la fortaleza de él mancha todo y ensucia todo el ambiente. Y eso se siente cuando llegamos a ciertas casas, ¿verdad? Que entramos y sentimos de golpe esa vibra. Claro. Yo en algunos casos he tenido que salir a vomitar, o sea, no puedo quedarme en el lugar, tengo que salir y vomitar porque el lugar me carga y me rechaza, ¿verdad? Sí, porque tras de eso hay gente más, que absorbe más que otros, ¿verdad? ¿Y tu pregunta cuál era? Que los síntomas síntomas de la vejación. Perdón, Julio, ya para ir cerrando y pues este tema todavía va a continuar porque vamos a seguir con la continuación del análisis del audio, ¿verdad? Y necesito que se mantengan ahí porque los temas que vienen son muy emocionantes, muy interesantes. Emocionantes no era la palabra, perdón. Interesantes en cuanto a lo que habla el demonio, del odio que le tiene al rosario, del odio que le tiene a María, entre otras cosas. Entonces, los dejamos como con la puerta abierta también por acá, para que la próxima semana estén por aquí y escuchen más sobre el tema, que es muy interesante. Continúa, Julio, perdón. La vejación es la forma que un espíritu maligno lo hace sufrir a uno de algo, de alguna forma, y no tiene explicación médica. Si usted de repente siente que algo le pasó en una columna, que algo le pasó en algún órgano, ¿verdad? Y va y se revisa y todo parece estar bien, pero es tanta el dolor, tanto el efecto que tiene que le interrumpe su vida de alguna forma. Y ahorita te voy a contar una anécdota. Esta anécdota me la contó un querido amigo. Él viene de una familia evangélica, tiene una tía evangélica que le gustaba ir a misionar donde los indios. Y a ella le empezó a suceder que una rodilla le empezó a doler demasiado, que no podía caminar bien. Empezó a usar ayuda para caminar y demás, un bastoncito. Pues obviamente ella fue al médico y demás, pero no le encontraban nada malo con eso, pero ella siguió su vida así. Hasta que un día que andaba donde los indígenas de Talamanca, un indígena la vio a ella desde lejos y se empezó a acercar y le dijo: señora, ¿usted sabía que usted tiene una brujería en esa rodilla? Y ella, ¿verdad? Como ella es evangélica, se quedó así como que no le creía. Y le dijo: vea, fue su vecina. Ella le hizo algo a usted y lo enterró en tal lugar. Vaya y lo busca para que vea que ahí está. Ellos sin creer mucho, vuelven a su casa, buscan donde les dijo el indígena y encuentran de verdad un tarro ahí con cosas. Entonces los dos, la pareja se queda discutiendo: ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Ahora le decimos algo a ella, le preguntamos. Pues llegan con el vasito donde la vecina, le dicen: mira, es que nos pasó esto y esto. ¿De verdad fue usted? La vecina rompe a llorar
y les dice que sí fue ella. Era amiga de ellos. Y entonces ellos les preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Y la vecina les pregunta, es que yo nunca he visto una pareja como ustedes que se lleve bien. Yo nunca he tenido un hombre así, nunca he tenido una experiencia así, una pareja así. Y me daba envidia verlos a ustedes así. Por Dios. Vea las cosas ¿verdad? Que somos los capaces los seres humanos por una envidia, por una cosa de estas, y vea cómo un espíritu maligno tal vez no podía hacerle demasiado daño a ella, pero logró hacerle un poco de daño a través de una vejación. Sí, que la impidió movilizarse correctamente. Julio, muchísimas gracias nuevamente. De verdad que estos temas son muy interesantes y creo que pues esta información es muy sana para muchos, ¿verdad? Conocer este tipo de cosas. Nosotros con toda la pasión del mundo, muchas gracias a Joc Medios. Esto es El Caldero con Andy. Los esperamos, recuerden, la próxima semana para seguir analizando este audio tan fuerte. Y mucho cuidado, saludos cordiales. Hasta luego. Hasta luego.